El libro de Elamán termina con la predicación de Samuel el lamanita a los nefitas. Las palabras de Samuel son el triste resumen de la decadencia a la que habían llegado los nefitas en esta época de su historia. Con Samuel el lamanita, el relato del libro de Mormón cambia su sentido radicalmente sobre la imagen y sobre el comportamiento que hasta ahora nos habían mostrado los nefitas y los lamanitas. Los nefitas son un pueblo dominado por el orgullo y la maldad, dispuestos a perseguir a quienes se atrevan a criticar su conducta, llegando incluso a matar a los profetas que Dios mande a llamarlos al arrepentimiento. Y al mismo tiempo el libro de Mormón nos muestra a unos lamanitas fieles al Señor su Dios que honran sus convenios. Y así empieza el capítulo 13 del libro de Elamán, diciendo lo siguiente: En el año 86 persistieron los nefitas en sus maldades y gran iniquidad, mientras que los lamanitas se esforzaban por guardar rigurosamente los mandamientos de Dios según la ley de Moisés. Y vemos por primera vez a un lamanita convertido en misionero predicando a los nefitas. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver a Amón con sus hermanos y a Alma viajando a la tierra de los lamanitas para predicarles la palabra de Dios. Pero ahora es un lamanita el que va a la tierra de los nefitas a llamarles al arrepentimiento. Y la reacción de rechazo entre los nefitas es tal que Samuel les dijo lo siguiente: El Señor me ha mandado por medio de su ángel y me ha dicho: clama a este pueblo y diles: arrepentíos y preparad la vía del Señor. Pero, aunque os hablo las palabras que el Señor me ha mandado, os enojáis conmigo y me echáis de entre vosotros, porque soy lamanita, y tratáis de destruirme. El orgullo y los prejuicios son ciertamente un obstáculo para la predicación, como muchos misioneros habrán descubierto y sufrido cuando los han enviado a servir en países que no son los suyos. Pero Samuel el lamanita enseña que el obstáculo mayor no es la raza o la cultura del misionero, sino el mensaje que trae. Y Samuel denuncia este problema a los nefitas diciendo en parte lo siguiente: Si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor que testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis contra él y le echáis fuera, diciendo que es un profeta falso porque testifica de vuestras maldades. Pero si el que viene a vosotros os habla con palabras aduladoras, diciéndoos que no hay nada malo en seguir el orgullo de vuestros corazones y que podéis hacer cuanto deseéis sin consecuencias negativas en vuestra vida, lo recibiréis como a un verdadero profeta. Y Samuel el lamanita exclama duramente lo siguiente: Oh generación inicua y perversa, pueblo de dura cerviz, ¿cuánto tiempo suponéis que el Señor os va a tolerar? ¿Hasta cuándo os dejaréis llevar por guías insensatos y ciegos? Sí, ¿hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Y nosotros también tenemos mucho que aprender de las palabras de Samuel el lamanita.
El mundo ama lo que le interesa y los profetas, sobre todo si están vivos, no suelen interesar a muchos. Solo cuando muere el profeta se suelen levantar santuarios en su honor. El Señor dijo a aquellos que estaban a punto de crucificarle: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero cuando yo os envío profetas, los perseguís de ciudad en ciudad, los azotáis, los crucificáis y los matáis». Los prejuicios se manifestaron incluso contra el Señor, como cuando Felipe se encontró con su amigo Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, que es de Nazaret». Y Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Y Felipe le dijo: «Ven y ve». Como Jesús se crió en Nazaret, que era en aquella época una aldea muy atrasada, a Natanael le parecía imposible que alguien criado en un lugar tan insignificante fuera digno de que él siguiera sus enseñanzas. Y era lo mismo que pensarían los nefitas al escuchar a Samuel el lamanita. Muchos se preguntarían: ¿seguir las palabras de un lamanita? Los santos de los últimos días tenemos apóstoles y profetas vivos y tenemos la misma tentación que los escribas y los fariseos de valorar más a los profetas muertos que a los vivos. Y también estamos tentados a preguntarnos con Natanael diciendo: ¿de ese país puede salir un apóstol o un profeta? Muchas son las enseñanzas que podemos aprovechar de Samuel el lamanita. Veamos a continuación algunas de ellas. Hablando de la ciudad de Zarahemla, Samuel citó las siguientes palabras del Señor: «Si no fuera por los justos que hay en esta gran ciudad, yo haría que descendiera fuego del cielo y la destruiría». Y me pregunto si yo soy con mi conducta de los que salvan o de los que destruyen. Hay unas palabras tremendas de Samuel el lamanita que nos deberían hacer meditar seriamente, porque dijo lo siguiente: «Vuestros días de probación ya han pasado, y habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya. Y vuestra destrucción está asegurada, porque todos los días de vuestra vida habéis buscado aquello que no podíais obtener, porque no podéis obtener la felicidad cometiendo iniquidades». Samuel el lamanita predijo dos señales: una señal del nacimiento y otra de la muerte del Señor. La señal del nacimiento era la siguiente: no habrá oscuridad la noche antes de su nacimiento. Por tanto, habrá un día, una noche y un día como si fueran un solo día y no hubiera noche. Habrá una salida y una puesta del sol, pero no habrá oscuridad por la noche. Y la señal de su muerte sería la siguiente: el día en que padezca la muerte se oscurecerá el sol, y tanto el sol como la luna y las estrellas se negarán a dar su luz. Y estas señales y prodigios, truenos, relámpagos, tinieblas, tempestades y terremotos sobre la superficie de esta tierra durante 3 días,
sí, desde la hora en que sufra la muerte hasta el momento de su resurrección de entre los muertos. Estas señales y prodigios se verificarían sobre toda la superficie de la tierra para que nadie tenga excusas para su incredulidad, para que aquellos que crean se salven, y sobre los que no crean caiga un justo juicio. Recordad, pues, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad lo hace contra sí mismo. Porque sois libres para obrar por vosotros mismos. Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Él os ha dado la capacidad de discernir el bien del mal, y os concede que escojáis la vida o la muerte. Si hacéis lo bueno, se os restaurará a lo que es bueno, y si hacéis lo malo, se os restaurará a lo que es malo. Y en el último capítulo, Samuel el lamanita critica la actitud de quienes tratan de justificar su incredulidad diciendo que la creencia religiosa es algo contrario a la razón. Es decir, que creer en Dios es propio de seres irracionales, o que la religión es solo el fruto de tradiciones malignas. Y esto a pesar de las señales y milagros que se estaban manifestando delante de ellos y también delante de nosotros. Y todo por causa del poder de Satanás que contrarrestaba estas influencias endureciendo el corazón de los nefitas. Hermanos y hermanas, Samuel el lamanita y todos los profetas, vivos y muertos, traen nuevas de gran gozo. Que Dios nos ayude con su espíritu a aceptarlas y a vivirlas con gozo, para que Dios nos ayude a sobrevivir en medio de tantas mentiras que nos rodean en estos días tan cercanos a la segunda venida del Señor Jesucristo.